¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Ricardo Repening, cofundador y gerente de tecnología en Reborn Electric Motors. Ricardo es ingeniero profesor adjunto de Ingeniería Civil Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master of Science en Ingeniería Eléctrica en el Politécnico di Milano, en Italia, con especialidad en electrónica de potencia aplicada a energías renovables y vehículos eléctricos. Ricardo, muy bienvenido a Revolución Circular. Hola Petar, muchas gracias por la invitación. Estaba muy contento de estar acá representando a Reborn Electric. No, y creo que además se da en un contexto súper especial, Ricardo, porque hace muy poco tiempo, pocos días, inauguraron la primera planta de Reborn Electric, que es todo un hito no solamente en Chile, sino que en América Latina. Pero antes de eso, Ricardo, te agradecería para las personas que quizás no están familiarizadas con la empresa, que nos contaras un poquito qué es Reborn Electric Motors, cómo nace, cuál es su historia y cuál es su línea de negocio que no tengo duda va a generar un gran hito dentro de la electromovilidad en Chile, en nuestra región y a nivel global. Sí, pues bueno, muchas gracias, Petar. De hecho, no siempre hoy día estamos ya un poco más grandes, más crecidos con la fábrica, pero nosotros partimos el año 2016 con Felipe Ceballos, mi cofundador, y la empresa cuando nació la nombramos Reborn Electric, Renacido Eléctrico, porque nuestra línea de negocio y lo que estamos explotando es el poder transformar vehículos, particularmente buses diésel a eléctricos. Entonces, nosotros le sacamos el motor diésel, el estanque diésel y todos los componentes asociados al motor de combustión y le instalamos motor eléctrico, baterías de ion litio, el software, todos los componentes de electrónica de potencia que fabricamos acá y con eso transformarlos a vehículos cero emisiones, pero a un precio más accesible que importar uno desde el extranjero fabricado desde cero y además con todos los beneficios de la electromovilidad generando menos residuos, porque hay hartas toneladas de acero y de fibra que se irían a la basura, las estamos dándole una segunda vida. Absolutamente. Y de hecho, qué bueno que ya empiezas a nombrar la filosofía de economía circular que está detrás de Reborn Electric en todo sentido y que un poquito más adelante en la entrevista vamos a entrar con mayor profundidad. Disculpa, ¿cuándo comenzó Reborn Electric? El 2016 nosotros partimos haciendo una transformación para un bus de Transantiago. Ya nosotros partimos como parecido a los departamentos con una venta en verde donde le vendimos a Enel la primera conversión. Hicimos con la empresa Medbus y partimos ahí trabajando en una casa en La Reina, donde teníamos un taller improvisado de soldadura en el link de la casa que arrendábamos y el taller usábamos el bus como oficina, teníamos el bus con una carpa, trabajábamos ahí debajo de la carpa y en la tarde cuando terminaba el día la guardábamos dentro del bus y usábamos el bus como bodega. Y después el 2019 empezamos a trabajar en lo que es minería. Conocimos a Link Service, que es una empresa que hace el servicio de transporte para la mina del Teniente de Codelco. Y sí, nos compraron una transformación, hicimos un bus eléctrico que operó a la primera y súper bien. De ahí quedaron con ganas de más, compraron 6 más y son los 7 buses reconvertidos eléctricos que están hoy día operando todos los días. Llevamos como 220.000 kilómetros ya recorridos, harto miles de personas transportados y ahí fue cuando nos dijeron, oye, asociémonos. Y ahí pasó de ser Reborn Electric a Reborn Electric Motors. Y ahí ellos nos pusieron esteroide básicamente al emprendimiento y ahí es donde pudimos hoy en día concretar después de aproximadamente un año de habilitación nuestra primera fábrica, aquí ubicada en la ciudad de Rancagua.
Y toda una historia tal como lo describe yo desconocía esa parte claro, utilizar el mismo bus como oficina, pero todo una historia de emprendimiento absolutamente desde lo más básico. Y con esa imagen que les deja Ricardo a todos los que nos acompañan de cómo eran las condiciones en que trabajaba, yo los invito a que vean ahora las instalaciones que acaban de inaugurar en Rancagua, de hecho con la presencia incluso del ministro de Transportes de Chile, pero realmente una infraestructura, Ricardo, de primer nivel, y en ese sentido los felicito. Para ir entrando un poquito más en detalle, nos nombraste ya la cantidad de buses que han reconvertido. ¿Cuáles son las principales líneas de producto? ¿Cuáles piensan o tienen diseñado que van a ser las principales líneas de productos y servicios de Reborn Electric? Porque entiendo que también están metiéndose, que también vamos a hablar un poquito en Internet de las cosas. Señalaste el tema de software. ¿Cuáles son estas líneas de productos y servicios? Perfecto. Oye, antes de contestarte eso y ¿Sí? a raíz de lo que hablabas de la infraestructura, en la misma fábrica era antes un galpón de almacenamiento de grano. Entonces también la misma fábrica renace como el galpón renace como fábrica tecnológica, así que era solamente para acotar eso. Y respecto de las líneas, hoy en día, bueno, tenemos la línea de economía circular, tenemos la línea también estamos haciendo buses nuevos 0 kilómetros acá, y en ambos productos nosotros también acompañamos con una postventa a través de telemetría. Nosotros dado que programamos todo el software de las unidades de control, podemos ver desde a distancia cómo está operando cada uno de los componentes, y eso lo hacemos a través de unos dispositivos que van registrando esa información, y después cuando van al cargador y se van a cargar, en el fondo se conectan a internet y suben esa información. Entonces nosotros lo podemos ver a distancia. La verdad que hoy en día, con el siguiente paso, porque estamos trabajando con un cliente único que es Teniente. Hoy día nos ganamos un contrato por 100 buses que tenemos que entregar antes de fin de año, así que estamos con ahí todo el equipo y produciendo eso a tope, pero una vez buscando en el 2023, cuando exploremos y hay interesado en buses nuestros en otras minas, en otras aplicaciones industriales y también en otros países, entonces poder nosotros desde la central poder monitorear cómo están funcionando todos esos vehículos y poder asegurar que la operación sea fluida y poder no tener mantenimiento correctivo, sino que mantenimiento predictivo. Claro. Qué interesante y yo creo que qué buen ejemplo de poder integrar verticalmente también a través de la industria 4.0 y con el paraguas de la economía circular tantos procesos, que es lo que siempre promovemos desde el podcast, ¿no? El ir de la mano en esta estrategia de sostenibilidad circular necesariamente a través de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Quiero enfocarme en dos cosas que señalaste. Primero, tal como el nombre lo dice, Reborn, el tema del renacimiento, de la reconversión, el cómo funciona, si nos puedes, de hecho, gráficamente Sí. explicar cómo funciona eso, y después enfocarnos, que lo encuentro súper interesante, el tema de fabricarlos desde cero, pero comencemos por el Reborn, literalmente por el nombre. Sí, sí, mira, es súper interesante, dos ejes, uno el eje técnico, el otro eje normativo, ¿ya? Porque eso ha sido un desafío, entonces también acompaña un poco la historia de la empresa, cómo se ha ido trabajando desde el punto de vista normativo, la homologación de un vehículo reconvertido, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista técnico, de hecho, nosotros trabajamos con algunos modelos de buses que en el modelo inicial nosotros sacamos muestras, con el DICTUC trabajamos para poder analizar la estructuralidad original del elemento que tú vas a tomar para usar tu reconversión, porque no cualquier vehículo está en condiciones de hacerlo, pueden que algunos estén en condiciones muy deterioradas, entonces se hace un análisis inicial, se hace un overhaul de la carrocería, todo lo que son los fierros, la parte exterior. De hecho, tenemos un ejemplo en el que tomamos un bus de Transantiago en la versión 2.0, la versión del emprendimiento no teníamos tantos recursos, ahora en la versión con esteroides se tomó un bus de Transantiago y se le cambió a
a vidrio pegado, en el fondo, para cambiar la estética. Se le hizo toda se cambió todos los tapices, se cambió también, se le puso aire acondicionado, y con eso la verdad que desde afuera se ve muy, muy similar, y sobre todo para efectos de la confortabilidad del pasajero quedó de manera muy compatible con el estándar red actual. Y después, al sacarle el motor diésel, uno tiene que instalar motor, baterías, respetando siempre los pesos por eje y el centro de masa del bus original, y se le hace todo un cambio de algunos componentes, por ejemplo, todo lo que son mangueras, en el fondo, para que son temas que son componentes que a veces se deterioran durante la vida. Y se hace una integración con la electrónica original del bus. Entonces se utiliza el mismo panel, el resultado final es que es súper agradable para los conductores, porque es un bus que le es muy familiar a ellos, pero siempre dicen ahora es como automático, porque en vez de tener cambios, al ser eléctrico no tiene cambio, entonces como que le hubieran transformado su bus de siempre a un bus automático, cero emisión, silencioso, pero y además mantienen toda la compatibilidad de repuestos, que es algo que para efectos de la flota es súper importante, poder mantener compatibilidad de repuestos y saber que los mismos repuestos que me sirven para el bus que tengo ahora me van a seguir sirviendo, sobre todo los de carrocería y exterior, van a seguir siendo válidos. Y desde el punto de vista normativo fue un desafío, porque nosotros partimos al principio con el Ministerio de Transporte. Hay una ley que se usaba, que era la ley de sello verde, en el fondo, donde tú no podías modificar el motor de un vehículo una vez homologado, porque para efectos de que no se interviniera y fuera más contaminante. Ya ese era el origen de la restricción, y después al avanzar el tiempo, justamente era eso lo que nos impedía poder hacerlo cero emisiones, transformarlo eléctrico, porque de alguna forma, y también con el Ministerio de Transporte, había que demostrar que un vehículo reconvertido tenía las mismas características de seguridad que un vehículo nuevo. Entonces, partimos desde el 2017, ya llevamos el bus al laboratorio del Ministerio de Transporte. Fueron básicamente 2 años de pruebas en pista. Fuimos a hacer pruebas en pista ¿cómo se llama? La ex aeropuerto de Cerrillo, etcétera, y del punto de vista técnico dieron el visto bueno, y de ahí partió un proceso de desarrollo normativo, primero para poder hacer pilotos, que salió el decreto 67, que salió en el año 2021, donde se pueden hacer proyectos experimentales. ¿Ya? Entonces nosotros los buses que teníamos ya operando en Codelco, porque nos fuimos también a minería, porque como en vía pública no se podía operar, las mineras eran vía privada, entonces ahí sí se podíamos operar, y de hecho ya llevábamos varios miles de kilómetros operando cuando salió esta norma, este decreto, y ahí aplicamos, y con eso nuestra primera flota ya puede operar en vía pública, ¿ya? Pero como es para proyectos experimentales, falta todavía un desarrollo normativo que salió a consulta pública en diciembre del año pasado, y que ha seguido por parte del Ministerio de Transporte, y que ya nos han indicado que está bastante avanzado en términos de contenido, para poder aplicar esto a cualquier flota, a masificarlos. ¿Ya? Entonces eso es lo que estamos esperando para poder volver al reborn, porque la parte de hacerlo renacer eléctrico lo tenemos hasta que salió esa normativa, solamente para vías privadas. Entonces acompañó un poquito también la historia de la empresa, que migráramos hacia minería, pero tenemos todas las ganas de volver sobre todo a transporte público, para poder dar una solución más limpia, que genere menos residuos y que también sea más accesible a más personas. Qué interesante lo que señalas, como una industria que en el caso chileno, y quizás también en otros países que nos escuchan de América Latina, es una industria tan importante, el motor, yo diría, de la industria nacional, permite ser este terreno de prueba, ¿no? Para una tecnología tan interesante como la que ustedes están desarrollando, justamente porque son ciudades las faenas mineras, que permiten tener cientos de kilómetros para que ustedes hayan podido experimentar, y que eso permita ahora que puedan ir a la parte pública. Bueno, tú me tienes que aclarar, pero la parte de fabricar los productos nuevos, los buses nuevos, ¿va a ir justamente por esta línea del transporte público?
Nosotros hoy en día el bus que lanzamos, que es el primero bus eléctrico chileno en el fondo en la historia, que es, Qué orgullo. homologamos con el Ministerio de Transporte, se llama el Keltehue, ¿ya? El modelo RE003 Keltehue, y él tiene características heavy duty, ¿ya? Es un bus que tiene la herencia de los reconvertidos que tenemos operando en Teniente, que tiene miles de kilómetros de túneles. De hecho es la mina subterránea más grande del mundo y que tiene mucho barro, y bueno, hoy día hay temporal arriba, está nuestro bus operando con, no sé, menos 10 grados, O sea, nieve. peores condiciones, pero mejores condiciones para probar los heavy duty no creo que haya, Sí, ¿no? o sea, es un bus realmente, realmente heavy duty, carne de perro, así que Claro, están ahí con sal. De hecho, se usa harta sal en los caminos, hay así es. ácido, entonces eso da las características para el Keltehue. Entonces nosotros, el primer producto es de carácter heavy duty para industrias pesadas, para minería. Entonces, sin embargo, tenemos la versión de ese mismo Keltehue para versión urbana. Entonces, ese es nuestro primer nicho, ¿ya? Y vemos que para efectos nos va bastante bien porque no es un producto muy común, por ejemplo, en la competencia nuestra, que son los buses chinos. Son más diseñados para características urbanas, para las ciudades de Shanghái, que son planitas. Entonces Claro. es bastante, ahí tenemos un buen nicho. Y para el área urbana, si bien también tenemos el bus 0 kilómetro, que por lo menos mi perspectiva personal es que el reconvertido tiene una faceta ganadora, porque al reutilizar las carrocerías tienes tiene una reducción de costos importante. Entonces porque hoy en día uno tiene buses eléctricos en Santiago, están empezando a entrar en regiones, y Chile de alguna forma es privilegiado dentro de la región, pero las características del reconvertido se vuelven una solución súper interesante para países en desarrollo, no solamente Chile y algunas regiones, sino en el resto de América Latina, África. Y de hecho, cuando nos invitaron el año pasado, en octubre, a la COP26 en Glasgow, y ahí estuvimos mostrando un poco nuestra solución, y cómo, si al final tú resuelves el tema de las emisiones de CO2 mediante algo que solamente pueden acceder los países desarrollados, no está resolviendo el problema, porque el 70% de la población mundial vive en países en desarrollo. Entonces, para ese mercado nosotros creemos que el reconvertido mediante economía circular es súper interesante. Absolutamente de acuerdo. Mientras lo describías, claro, uno piensa en toda la infraestructura que va a quedar disponible si es que vamos al 100% eléctrico, que de hecho Ricardo hace poco estaba leyendo una entrevista al CEO de ExxonMobil, donde él mismo ya señalaba que de aquí al 2040 él prevé que el 100% de los automóviles sean eléctricos. Entonces, claro, justamente, y esto nos permite ir entrando al tema central, que es la economía circular, no impide a que se fabrique todo desde cero, porque va a haber muchísima infraestructura, muchísimas carrocerías, muchísimos materiales que ya fueron procesados que van a estar subutilizados, lo que se denomina también en la industria stranded assets. Entonces, entrando ya en materia de economía circular, observo que la remanufactura es un proceso clave para Reborn Electric. ¿Qué rol juega la economía circular en otros procesos de la tecnología? Y aquí abarcando ampliamente la digitalización, el Internet de las cosas, porque el alargar la disponibilidad de un producto y un material también es economía circular. Sí, de hecho, bueno, y como dices tú, no es solamente acelerar la transición porque es más económico, sino que aceleras la transición porque puede que ya hayan activos de transporte que los compraron hace 5 años y son diésel, y ya por una decisión no solo ambiental, sino también económica, uno puede decir, oye, ya no quiero seguir consumiendo diésel. Entonces convertirlo a eléctrico te acelera el tener que esperar a que ese vehículo muera como diésel. Exacto. Entonces puedes acelerarlo por ese lado. Y con la verdad que con
con la IoT y toda la economía de 4.0, de la industria 4.0, lo vemos que está muy de la mano, sobre todo el tema de los cargadores, el tema de la energía. Nosotros, una parte importante, tenemos un equipo de gente trabajando en qué hacer con las baterías una vez que termina la vida de las baterías que se degradan. Bueno, las baterías normalmente van degradándose igual que las baterías de nuestros celulares, y cuando llegan a, qué sé yo, un 70% de su capacidad original, muchas veces dejan de ser útiles en transporte, pero son útiles en una segunda vida que se llama a través de almacenamiento para complementar activos de generación eólica o solar. Entonces, ahí, la verdad que uno para usarla en un vehículo tiene que ser liviana, pero si uno la pone en un container al lado de un parque solar, no te interesa tanto que sea tan pesada. Entonces, tú puedes extender la vida de esa batería y tomarla para poder complementar energía renovable, que es también un habilitante para la misma energía, que la idea es que abastezca los buses que van entrando. Entonces, por ese lado, el tema de reutilizar esas baterías, y para poder hacer eso es súper importante la telemetría de la vida de la batería, porque eso te va arrojando indicios de cuánta vida remanente tiene esa batería para su segunda vida como almacenamiento energético de la red eléctrica. Entonces, esa parte, si bien nuestros buses todavía, no sé, llevan 2-3 años operando todavía, y las baterías se han comportado bien, no hemos tenido que dar ninguna de baja para Energy Storage todavía. Sí estamos haciendo los desarrollos para poderlas introducir en esa industria. Qué interesante. De hecho, señalaste una de las tesis centrales de este podcast, que es la unión de la cuarta revolución industrial con la economía circular. Nosotros señalamos, y lo hemos venido diciendo durante años, que son dos caras de la misma moneda, que una no puede existir sin la otra, y yo creo que Reborn Electric, con todo lo que has señalado, es una demostración de aquello. Pero también señalaste un tema fundamental para la economía circular, que es la colaboración, porque si bien ustedes tienen sus procesos verticalmente integrados, tienen bastante control sobre lo que hacen, hay ciertos productos, como por ejemplo las baterías que señalabas, que ya quizás en tu mismo proceso no pueden extraer más valor, pero sí son útiles para otra industria, como es la simbiosis industrial, por ejemplo, con lo que señalabas. ¿Con qué otras industrias están colaborando? ¿O con qué otros clientes también? Si es que quieres señalarnos ya con qué proyectos están viendo para el futuro. Sí, bueno, no puedo como revelar mucho de los clientes, porque lo que pasa es que los clientes participan y compiten entre ellos por los contratos de a su vez, sus clientes, que son industria minera, forestal. Entonces, tenemos varios interesados y estamos sobre todo activamente buscando el vender la producción del 2023 después del proyecto que tenemos en Teniente. Pero se ve muy interesante la simbiosis con industrias que históricamente tienen que, y sobre todo no históricamente hacia atrás, como la industria minera, sino que hacia adelante, porque para poder ser capaces de tener una industria cero emisiones, va a ser necesario mucho cobre, litio. Entonces uno no saca mucho si la extracción de ese mineral va a ser emitiendo CO2. Entonces, por ende, es una ¿cómo decirlo así? Un efecto amplificador y nuestro país tiene un rol fundamental en eso a nivel mundial como productores de estos minerales. Entonces, el poder limpiar y descarbonizar esa generación y esa extracción de los minerales te juega doblemente a favor para habilitar que efectivamente las soluciones que vaya adquiriendo el mundo sean verdaderamente limpias y sean desde su origen cero emisiones. Absolutamente de acuerdo. Definitivamente Reborn Electric debe estar en el Scope 3. Yo no estoy seguro si en el Scope 1 de la huella de carbono, por ejemplo, de la industria minera, pero definitivamente
en la 3 y eso va generando y va permitiendo que Chile se transforme a su vez, como tú dices, en este efecto compuesto, en un productor de cobre verde, de litio verde, y por eso es tan importante lo que ustedes están haciendo. Señalaste la importancia del Internet de las cosas, donde te permite ir viendo la vida de las baterías, por ejemplo, pero también te permite otras cosas en términos de mantención predictiva. ¿Qué nos puedes señalar Sí. sobre eso? Y también no sé si están haciendo algo en términos de intercomunicación entre los mismos buses, porque yo creo que es súper interesante que realmente se está transformando con tu ejemplo en esta que Jeremy Rifkin habla de estas tres Internet: la Internet de la Ujú. información, la Internet de la energía y la Internet del transporte. Claro. Sí, bueno, ahí cuando partimos, yo me acuerdo, teníamos también dentro del equipo de desarrollo hay un sueño, sobre todo cuando estábamos en Transantiago, de que pudiésemos conectar directamente la ubicación de los buses con el motor, porque nosotros tenemos control sobre la potencia del motor, de manera de poder, de alguna manera, sincronizar la frecuencia de los buses y que si se están acercando mucho, en el fondo, poder a través directamente de un D-rating de motor, poder homogeneizar la frecuencia de los buses. Entonces, es algo que todavía tenemos en carpeta, pero sí es súper potente el poder estar viendo, sobre todo hay veces que para poder extender la vida útil de los materiales es súper importante poder estarlos vigilando y ver cómo se comportan. Por ejemplo, nosotros a través de poder ver el nivel de presión de aire de los estanques, tú puedes ver la cantidad de fugas que hay en el sistema de puertas, en las mangueras. Entonces tú, solamente mirando la utilización del compresor, puedes ver, parece que tiene fugas el sistema neumático. Entonces, sin necesidad de siquiera ir a ver o ver dónde está la fuga, etcétera, tú puedes avisarle al operador: oye, este bus está teniendo fugas, que finalmente se traduce en un ahorro energético, porque todo lo que son fugas, también tú puedes ver, oye, se te está calentando en demasía cierto componente, o por ejemplo la temperatura de la cabina, el aire acondicionado o la calefacción está siendo mal utilizada. También puedes ver, sobre todo en los vehículos eléctricos, donde tú tienes lo que es el freno regenerativo, que tú al bajar una pendiente puedes usar el motor como generador, entonces frenar, y en vez de perder esa energía la recuperas hacia la batería. Entonces hay mucha diferencia entre cómo conduce un conductor respecto de otro. Entonces, a través de poder hacer un match entre quién está conduciendo y cuánta energía está consumiendo y cuándo está regenerando, tú puedes dar lineamientos y premios incluso a los conductores que son más eficientes en su conducir. De hecho, bueno, cuando trabajamos ahí con Medbus, siempre ahí ellos tenían una gran variedad de conductores, y siempre había uno que era el famoso porque era el que sacaba 20% más de rendimiento por kilowatt hora de los buses. Entonces, de alguna forma, también es interesante porque se genera un premio por ahorrar energía. Qué maravilla, ¿no? Porque la tecnología lo hace todo visible, toda esa información que antes se escondía, ¿no? Y uno no podía justamente Uh-huh. premiar a las personas que tienen un mejor performance. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, Ricardo, pero no puedo dejar de preguntarte sobre un tema que vi en la página, que ya están avanzando, y a propósito de energía, que lo señalaste, en un laboratorio de hidrógeno verde. ¿Qué nos puedes adelantar a propósito de ese tema? Sí, bueno, nosotros también como equipo de ingeniería chilena siempre tratamos de ir explorando y tener dentro de nuestro almacén, de nuestra despensa de tecnología, nuevas variedades para poder incorporar en nuestros vehículos. Una de ellas es el hidrógeno. Nosotros, de hecho, estamos en un consorcio que se llama Hydra, con empresas como Mining Tree, empresa australiana, con Engie, ¿cómo se llama? Con Mitsui, algunas mineras, tanto Fasta Minerals, PHP. Entonces, probando cómo funcionaría una celda de hidrógeno en términos de eficiencia, si yo la subo a 4.000 metros de altura, cómo funciona, porque la celda de hidrógeno
como saben ustedes, toma hidrógeno con oxígeno del aire y lo transforma en agua, y ese proceso genera electricidad, y esa electricidad mueve motores. Entonces, eso, si tú estás a 4.000 metros de altura y tienes poca densidad del aire o poca presión, cambia y empeora sus condiciones de operación. También si hay polvo, mucho polvo, tiene que ser muy puro el aire con el que ocurre esta reacción, entonces el polvo puede afectar. Entonces estamos tomando uno de estos celdas de hidrógeno y ponerla a funcionar en un simulador. En el fondo nosotros estresamos la celda de hidrógeno como lo haría un camión minero, y en un container llevarlo a Centinela, por ejemplo, o a otras mineras. Entonces con eso poder ver cómo y medir la eficiencia, cuánto hidrógeno por kilómetro tú generarías, y con eso poder tomar con datos reales, hacer los cálculos para poder ver, oye, cómo funcionaría desde el punto de vista económico un camión minero 100% a hidrógeno. Entonces, excelente. En eso estamos hoy, y con eso, y también nuestros ingenieros están aprendiendo de la celda de hidrógeno, así que próximamente podremos sacar algún producto con esas características. Excelente, Ricardo. Como ingeniero mecánico, solo te puedo decir que me llena de orgullo ver colegas que están en esta transición, no solamente hacia la economía circular, sino que a que Chile y América Latina, yo creo, a través del ejemplo que ustedes están haciendo, se suba finalmente a la cuarta revolución industrial. Y por eso, Ricardo, mis felicitaciones para todo el gran equipo de Reborn Electric. Muchas gracias. Voy a transmitirle a todos. Yo creo que están todos escuchando el podcast, así que muchas gracias por la invitación, y yo lo sigo harto. Bueno, también tu trabajo, Petar, así que también devuelvo las felicitaciones. Muchas gracias. Y se me queda la última pregunta, Ricardo. ¿Dónde podemos invitar a las personas que nos siguen en Chile, en América Latina y todo el mundo, y que deben haber quedado maravilladas con el caso de Reborn, a conocer más sobre lo que están desarrollando? Bueno, pueden entrar en nuestra página web www.rebornelectric.cl, o en nuestro LinkedIn @RebornElectricMotors. Así que en ambas plataformas nos pueden escribir. Estamos buscando gente que quiera venir a desarrollar con nosotros activamente, así que también gente que esté interesada en nuestros productos, podemos conversar, así que ahí a través de ambas plataformas nos pueden escribir. Excelente. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Muchas gracias, que estén muy bien. Y ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.